Soy Renato Garín González, diputado por las provincias de Melipilla, el Maipo y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también en el mundo. Hoy día tenemos un análisis respecto a lo que ha ocurrido en Osorno con la crisis del agua y también con toda la contingencia que ha ocurrido en el país y en lo internacional. Quiero partir saludando, por supuesto, a las radios que nos permiten llegar a cada una de las comunas de este distrito enorme que nos ha tocado. Radio Máxima en San Bernardo y también en Calera de Tango, la Radio Máxima, gran radio en toda la zona ahí de la provincia del Maipo, en San Bernardo y Calera de Tango. También en Buin-Paine, la Radio Amanda, en todo Buin-Paine, en Chade, en Aculeo, en Colonia Kennedy, en Linderos, en Alto Jahuel, toda la zona de Buin-Paine, nos escuchan por supuesto a través de Radio Amanda. En la provincia de Talagante, Peñaflor y la de Maipo, el Monte y Padre Hurtado, nos escuchan a través de Radio Contacto, tradicional radio de la provincia de Talagante. Y en Melipilla en Melipilla mismo tenemos a Radio Creativa y tenemos también a Radio Ignacio Serrano, la 540 AM, la más tradicional del mundo rural. Y se agrega también FM Music de la comuna de Curacaví. Tenemos entonces cubiertas todas las comunas del distrito a través de esta cuenta pública. 14 comunas del distrito que reciben nuestro programa a través de 6 radios. Y además estamos en la televisión, en Melipilla con Telemel. Son los 7 medios de comunicación que tenemos para llegar a través de la cuenta pública. Y también estamos en las redes sociales. Me pueden encontrar en Spotify, que tenemos los podcasts ahí todos ordenaditos uno por uno, esos especiales de la independencia de Chile, el especial del cambio climático, lo pueden escuchar ahí en los podcasts del Spotify. También está en el sistema de podcast de Apple Podcast, que es otro sistema de podcast donde ustedes pueden descargar para el iPhone o para los sistemas de Apple los podcasts de la cuenta pública. Estamos también en YouTube, en esa plataforma de video. Y si estás viendo este video en YouTube, te digo, toca acá abajo la campanita, suscríbete al canal de la cuenta pública. También pueden seguirnos a través del Instagram, Renato Garín Diputado, a través del fanpage en Facebook, Diputado Renato Garín González, y en Twitter, Garín Diputado. Estamos a través de todas las redes sociales disponibles. Y también tenemos un WhatsApp para que puedan escribirnos al más 56 99 845 27 26. Repito el WhatsApp, más 5699 845 2726. Así que tenemos WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos 6 radios, un canal de televisión, el YouTube, Spotify y el Apple Podcast para hacer todos juntos a través de este distrito enorme, la cuenta pública. Y la cuenta pública arranca, por supuesto, por la calamidad que ha ocurrido en Osorno durante los últimos días. Una crisis de gran envergadura, con la falta del vital elemento, el agua, durante largos días y largas noches en toda una comuna enorme, toda una zona, por supuesto, muy vinculada a la producción agrícola, a la producción ganadera. Una zona, además, que nunca ha tenido problemas hídricos de este nivel. Una zona que se encuentra entonces bajo el dominio de una empresa, una corporación privada, una sanitaria, como se le dice, ESAL, que a su vez es propiedad filial de Aguas Andinas, que está por supuesto vinculada hacia arriba en la propiedad con Akbar en Barcelona, España, y también con empresas francesas e italianas. Tenemos entonces una gran corporación de capital financiero que es dueño del agua en toda la región, y en Osorno en particular entonces ocurre una crisis producto del derrame de petróleo sobre la captación de agua de esta productora sanitaria. Entonces se contamina el agua que estaba produciendo y la planta completa se contamina con el petróleo. Por ende son largos días y largas noches de limpiar los filtros internos, de limpiar todo el canal de producción, luego limpiar lo que se ha contaminado en la distribución para finalmente poder entonces reponer el agua en muy cortos tramos que fueron de hecho por algunas horas suspendidos, que luego volvió a darse noticias contradictorias con lo que se había anunciado previamente. De hecho, el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, visitó la zona de Osorno. Inmediatamente se produjo esta crisis, pensando el presidente que le iban a dar la solución inmediata a la gente de Osorno con su presencia en la ciudad. De hecho, eso no se cumplió y el presidente entonces pasó un bochorno en la ciudad de Osorno porque probablemente recibió información falsa o tergiversada de parte de la empresa, que a su vez se fue comprometiendo con las autoridades para devolver el agua a una cierta hora, y eso no ocurrió. Al no ocurrir entonces se gatilla una crisis ya no solo corporativa de esta empresa de sal, sino también una crisis política de gran envergadura en la zona y también para el gobierno a nivel nacional. Lo que explota entonces es este control, este dominio, este
poder que tienen las sanitarias sobre la vida diaria de las personas mediante el control del agua, y también la poca reacción que tiene el mundo público hacia estas calamidades que ocurren de tanto en tanto. Lo que ocurrió en Osorno puede ser, por supuesto, el prólogo, la anticipación, la introducción de lo que ocurra en grandes ciudades del país con la sequía y con la extracción ilegal de agua a través de pozos y de la sobreutilización del recurso hídrico, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en nuestra zona, en Paine, en San Pedro de Melipilla, podría ser parecido a lo de Osorno, es decir, grandes cortes de agua en grandes ciudades que afecten a miles y miles de personas. Es muy importante también entonces analizar el contexto corporativo, el contexto político, corporativo, económico que se da en torno a ESAL y en torno al manejo del agua en las sanitarias en Chile. Hagamos doble clic entonces sobre por qué empresas sanitarias extranjeras de capital financiero tienen tanto poder sobre nuestras vidas diarias. Y ocurre que la primera etapa de la privatización del agua en Chile ocurre con el nuevo Código de Agua del año 81, cuando la dictadura considera necesario introducir un nuevo sistema de manejo de recursos hídricos en Chile. Antes de eso, lo que teníamos en reglas anteriores, por supuesto, y muy importantes son la reforma agraria, ¿no? La primera reforma agraria del presidente Efraín Montalva y la segunda reforma agraria de la Cora con el presidente Allende. En esos dos gobiernos se entregaron también derechos de agua junto con los sitios que fueron expropiados. Esa configuración jurídica entonces se plasma luego en la privatización, por así decirlo, entre comillas, del Código de Agua del año 81, y eso más tarde se configura ya como una privatización total mediante la inscripción de derechos de agua gratuitos y perpetuos para los privados en materia hídrica, y también mediante la concesión y licitación pública de las sanitarias a través de las regiones. Lo que ocurre en Osorno con ESAL también ocurre en el sector del Biobío con ESBIO, lo mismo que ocurre con ESVAL en la región de Valparaíso, lo que ocurre con EMEL, por ejemplo, las empresas de sanitaria en nuestra zona de Buin, Paine, San Bernardo, Talagante, ¿verdad? Esto ocurre en todo Chile, son muy pocos los lugares donde el agua todavía es pública a nivel sanitario. Maipú, por ejemplo, una comuna donde los derechos de agua siguen siendo del municipio. Entonces, al ser privada la configuración hídrica en el país y además encontrarse licitada la infraestructura sanitaria de la ciudad de Osorno y de la región completa, lo que ocurre es que SAL toma mucho poder sobre el manejo del recurso hídrico, y toma mucho poder no solo mediante métodos institucionales tradicionales, sino que también tiene un poder corporativo dentro de la política que hay que analizar. En primer lugar, la capacidad de lobby, el lobby que hacen estas empresas sanitarias hacia las autoridades públicas, ¿no? Es decir, la cantidad de reuniones, de acercamientos que tienen las empresas sanitarias hacia el mundo público, lo que les permite, por supuesto, tener mejor regulación, mejor entendimiento con las autoridades, y esto, por supuesto, que va dilatando, va haciendo más fácil, va haciendo más expedito los caminos institucionales para estas empresas. Estas empresas tienen mucho poder, que también se grafica en una práctica muy extendida, cual es la puerta giratoria entre la política y los negocios. De hecho, la cabeza de SAL, el hombre a cargo de SAL, es hoy día Guillermo Pickering. Guillermo Pickering es un militante demócrata cristiano que ha sido parte de diversos gobiernos de la Concertación durante estos 20 años y ha sido, por supuesto, un hombre clave en materia de regulación pública, y entonces cuando lo tienen a él a la cabeza de SAL, SAL gana un hombre muy importante en esa configuración público-privado que se da por la puerta giratoria entre el mundo regulador y el mundo regulado. En ese sentido, ESAL también tiene mucho poder a través de Agua Andina, porque Agua Andina es una empresa gigantesca, una gran corporación que financió campañas políticas durante mucho tiempo, y esto se puede ver, por ejemplo, en los reportajes que están disponibles en ciperchile.cl. Todos estos antecedentes entonces que te dan como resultado un poder enorme, un poder político enorme, de una compañía que hoy día se especula sobre si acaso el presidente de la República y el gobierno le va a dar o no fin a la concesión que se le entregó. Mediante una resolución administrativa se puede colocar fin a esta concesión. Sin embargo, esto traería como consecuencia que el Estado tenga que intervenir en el manejo sanitario durante algunos meses, quizás cuánto tiempo, para volver a abrir una segunda licitación y establecer una concesión. Es muy complejo que el Estado, este Estado de Chile que conocemos, que tiene problemas con los niños en el Sename, que tiene problemas de toda índole, puede ser capaz de manejar recursos hídricos o recursos sanitarios, ¿no? Entonces, hoy día tenemos la gran duda respecto a qué va a pasar en Osorno, qué va a pasar con la configuración política de SAL, qué va a pasar con Guillermo Pickering, y si acaso esto va a servir como un punto de inflexión, un punto para mirar hacia el futuro respecto a la gran sequía que se nos viene y la gran crisis hídrica que se viene en grandes ciudades. Esto que ha ocurrido en Osorno es simplemente el prólogo, la introducción de lo que puede ser una ciudad completa, una región completa, y lo que puede ser
ser la gran crisis hídrica que enfrente Chile de aquí a los próximos 5 años, de aquí a los próximos 10 años. No sabemos cómo viene la mano, no sabemos cuánta lluvia viene realmente, estamos teniendo todavía un invierno muy seco y por ende lo que ha ocurrido en Osorno, si bien es una crisis sanitaria, puede ser entonces una vista al futuro respecto a lo que sea una escasez de agua un tanto más crítica y más nacional respecto a su alcance. Eso entonces con la crisis que se está viendo en Osorno. Seguimos muy atentos respecto a todo el manejo de recursos hídricos en aquella ciudad. Por supuesto, un caso que hay que tener a la vista en el momento de la crisis hídrica que vive todo el mundo y todo el país, por supuesto. Mi diputación está completamente enfocada en sus recursos, en su ánimo a poder transmitir información y tratar de hacer políticas públicas sobre el manejo del agua y apurar todo lo que significa la adaptación climática sobre la tremenda crisis que estamos teniendo en materia hídrica. Cambiemos de tema entonces, nos movemos hacia la política internacional porque, tal como veníamos anticipando, se vienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina y en Buenos Aires la cuestión ya está muy caliente. Se está respirando clima electoral hace ya varias semanas, pero esta semana se está colocando el asunto aún más tenso. Acusaciones cruzadas de un lado y otro, candidatos completamente desplegados, 3 listas principales, aunque también otros figuran por ahí para tratar de hacer números y meterse dentro de las grandes mayorías, y por supuesto un presidente como Mauricio Macri que sigue a la espera de ver si las condiciones económicas le permiten empujar una reelección. En Argentina estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias van a servir como una especie de primer round de lo que se espera sea una batalla a 3 rounds. La primera va a ser la primaria, la segunda va a ser la primera vuelta del mes de octubre y probablemente una segunda vuelta el mes de noviembre, donde se termina definiendo quién va a gobernar la Argentina por los próximos 4 años. Las 2 listas principales ya está claro: Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por el Frente de Todos, el peronismo y el kirchnerismo unidos como una sola cosa en estas elecciones, donde además confluye Sergio Massa, el ex candidato presidencial, que confluye como primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, es decir, primero en la nómina de diputados de esta lista de Cristina y Alberto Fernández. También compite Mauricio Macri junto a Miguel Ángel Pichetto del peronismo. Curiosamente, Macri fue a buscar un peronista para ser su compañero de fórmula. En la tercera fórmula, el exministro Labaña se acompaña del gobernador José Manuel Urtubey de Salta y confluyen entonces en esta tercera fórmula que se llama Consenso 2030, que son las 3 principales listas. Hoy día las encuestas muestran muy equiparados a los Fernández con Macri, sin embargo le dan ventaja a los Fernández de en torno a 2-3 puntos según la encuesta que miremos. Las encuestas de hecho se han ido acortando en las últimas semanas, le daban a los Fernández entre 7 u 8 puntos de ventaja, lo que ha ido recortando Macri en la última semana, en los últimos días, llevando esto a una pelea de 2-3 puntos, lo que sigue dando ventaja para los Fernández, pero no tan clara como era hace un mes atrás o 2 meses atrás. En el tercer lugar, claramente, entre el 10 y el 15% va a tener Labaña con Urtubey. Y como cuarta candidatura aparecen 2 figuras importantes. Por la izquierda, Del Caño, un candidato de lo que se podría llamar la izquierda trotskista, aunque hoy día es una izquierda bastante más amplia, a la izquierda lo que son los Kirchner. Y por la derecha, un candidato libertario llamado José Luis Espert, un columnista de televisión que se considera un economista libertario que podría ser entonces el voto de derecha en esta elección. Se espera también una muy reñida elección a una sola vuelta, de hecho, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se juega la gobernación de esa provincia. María Eugenia Vidal, quien es la figura, la estrella de la coalición gobernante Cambiemos, la mejor evaluada de toda la coalición, quien sin embargo va a tener problemas y muy serios para poder reelegirse en el cargo, porque compite contra el ex ministro de Economía Axel Kicillof, una de las figuras jóvenes que irrumpe desde el kirchnerismo, de ese mundo que se llama La Cámpora, que dirige el hijo de Néstor y Cristina, Máximo Kirchner. Y Axel Kicillof cuenta hoy día, según las encuestas, con una mayoría relativa, pero con una muy pequeña ventaja, en torno a 1 o 2 puntos en la provincia de Buenos Aires, donde se va a jugar probablemente el corazón de la elección y donde aquella coalición que gane va a tener mucha ventaja respecto de los rounds finales, como decíamos. Lo que se espera de aquí en adelante en Argentina es que el asunto se vaya calentando aún más. Cristina Fernández enfrenta 10 causas con donde está procesada ya y citada a juicio en una de ellas, y se esperan incluso más citaciones a juicio en estos meses. Mauricio Macri también enfrenta denuncias bastante graves por corrupción, de hecho con implicaciones de conflictos de interés de su familia y su gabinete. Y también, por supuesto, está la sombra del Fondo Monetario Internacional, que le entregó a Argentina $70.000 millones para afrontar esta crisis, y institución de la cual Christine Lagarde ha renunciado al cargo para asumir otro cargo en la Comisión Europea de Hacienda. Y por ende lo que vemos es que el FMI, luego de entregar el máximo préstamo de su historia, queda descabezado y va a tener un nuevo líder
y Christine Lagarde, su última actuación pública en el FMI, va a haber sido este tremendo préstamo a Mauricio Macri de 70.000 millones de dólares. Muchos hablan de que sin ese préstamo Argentina hoy día estaría en default y que Macri tendría imposible su reelección y que incluso quizás no estaría en la Casa Rosada hoy día. El FMI entonces habría salvado a Mauricio Macri mediante este tremendo préstamo, y detrás de eso, por supuesto, está la intención de impedir que Cristina Fernández y los Fernández vuelvan al gobierno argentino, que van a tratar de posicionar inmediatamente, por supuesto, a Argentina por fuera de la égida del FMI. Y la gran duda entonces es que gane quien gane, si acaso se va a pagar o no esa deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Nos movemos entonces hacia Europa. En Europa la cosa sigue bastante revuelta en España. Recordemos que hubo elecciones en España, tanto en abril como en mayo. En abril se eligieron parlamentarios y por indirecto se eligió entonces al posible jefe de gobierno, y luego en mayo se eligieron las comunidades autónomas y los gobiernos locales. Resulta entonces que durante esta semana, la última semana de julio, Pedro Sánchez, el candidato a la presidencia del gobierno socialista con mayoría relativa, con el 28% de los votos, se está sometiendo a las sesiones de investidura para intentar ser nombrado presidente del gobierno. Está pidiendo entonces el voto favorable de la mayoría o la abstención del resto para poder entonces ser elegido con una mayoría relativa. A este respecto cuenta con la oposición férrea de los tres partidos de derecha: el Partido Popular, dirigido por Pablo Casado, el heredero de Mariano Rajoy y de José María Aznar; el Partido Ciudadanos, dirigido por el catalán Albert Rivera; y el partido de ultraderecha Vox, dirigido por el vasco Santiago Abascal. Estos tres líderes entonces, con tres partidos de derechas en el Parlamento español, le están diciendo no a Pedro Sánchez. Por ende, Pedro Sánchez necesita necesariamente de los votos de Podemos, dirigidos por Pablo Iglesias, y de no obtenerlos, entonces estaríamos a puertas de una repetición de las elecciones en España, dado que no habría mayoría para elegir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En estas horas, mientras estamos haciendo la cuenta pública, se está negociando acaso si Podemos le va a entregar o no mayoría a Pedro Sánchez. En caso de darle mayoría, va a gobernar Pedro Sánchez en conjunto con algunos ministros independientes de Podemos, según se rumorea, o bien derechamente no va a tener mayoría para poder gobernar Pedro Sánchez. Esta es la situación en España. Estamos a la espera de cómo se conduce en este proceso electoral, y si acaso se llama a elecciones, lo que puede ocurrir es realmente inédito, porque puede haber tres fuerzas en la derecha: el partido de ultraderecha Vox, dirigido por el vasco Santiago Abascal; el Partido Ciudadano, dirigido por el catalán Albert Rivera; y el Partido Popular, dirigido por el madrileño Pablo Casado. De la izquierda, en cambio, otras tres fuerzas podrían aparecer, porque junto con el PSOE, que sería encabezado nuevamente por Pedro Sánchez como candidato al gobierno, aparecería Podemos también, con probablemente Pablo Iglesias, y está la oportunidad para que Íñigo Errejón, quien rompió con Pablo Iglesias y con Podemos y compitió en las elecciones de mayo en Madrid, solamente en la Comunidad Autónoma de Madrid, que entonces Íñigo Errejón, con su partido regional, compita nacionalmente contra Pablo Iglesias, y esto divida entonces el universo del voto de Podemos, y que en vez de haber dos partidos en la izquierda española, aparezcan tres partidos en la izquierda española y tres partidos en la derecha española. Esa situación podría ser incluso más ingobernable en el futuro. Por ende, Pedro Sánchez está jugando en este momento, en estas horas que hablamos, el futuro del gobierno español, porque le está pidiendo a Podemos que le entregue los votos, o bien le está rogando a la derecha española que se abstenga para poder tener mayoría relativa. Si ninguno de los dos escenarios se produce, que es lo más probable de estas horas, vamos a tener repetición de las elecciones, que podría dar un nuevo escenario inédito en España, que pasó de tener dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista en todo el país, dos partidos grandes, a tener cuatro, porque la derecha se dividió en Ciudadanos y el PP, y la izquierda se dividió en Podemos y el PSOE, y ahora podría tener seis, porque allí donde estaba el PP y Ciudadanos aparece Vox, y porque donde estaba Iglesias y estaba Sánchez, aparece esta figura joven de Íñigo Errejón en Madrid. Entonces está todo por verse en España, muy atentos, porque la cuenta pública está entonces con un ojo con todo lo que ocurre allá entonces en Madrid. Y de Madrid tomamos un avión entonces para cruzar el continente y llegar a la isla. Y en el frente nos encontramos con Inglaterra, con el Reino Unido, que tiene un nuevo primer ministro. Un primer ministro que es todo un personaje que me tocó conocer y que es realmente una figura extrafalaria que va a entrar a la política internacional probablemente con toda fuerza y con todo ímpetu. Se trata de Boris Johnson. Boris Johnson, un historiador que estudió en Oxford, que antes estudió en Eton College y que es miembro del Partido Conservador, exalcalde de Londres, uno de los Tory, como le llaman a los conservadores, más reconocidos en todo el país, autor de libros,
biógrafo de Winston Churchill y dueño de una personalidad que no deja a nadie indiferente, un humor ácido que a ratos se pasa de la raya, un cierto inconformismo con el discurso progre tradicional y que tiene a todos un poco histéricos allá en la zona anglosajona, porque la relación, ustedes saben, de Inglaterra y el Reino Unido con el continente europeo está muy difícil, se está negociando el Brexit y por ende la primera tarea que tiene Boris Johnson es hacer, como él dice, el delivery del Brexit, ¿no? Entregar el Brexit como una tarea cumplida, y en esa tarea entonces se va a ver muy complejo el escenario, porque Boris Johnson no va a ser un negociador muy sistemático ni muy silencioso, sino que va a ser un hombre estridente que probablemente va a tensionar la cuerda aún más con el continente. Va a ser una especie de Donald Trump, guardando todas las comparaciones allá en el Reino Unido. Un Donald Trump, eso sí, con mucho menos dinero, no es un millonario, y con mucha más educación. Es un hombre que estudió en Oxford, que es la mejor universidad del mundo en las humanidades, que además recibió una formación muy, muy rica en Eton College, rica desde el punto de vista cultural, por supuesto, que luego fue alcalde de Londres, un alcalde muy cosmopolita en su momento, y que luego abrazó esta causa del Brexit, que le sirvió para tumbar a su enemigo interior en el partido, a David Cameron, porque el Brexit fue una movida impulsada por Johnson y otros, que terminó tumbando a David Cameron, y más tarde tumba dentro del partido el liderazgo de Theresa May, que no es capaz de negociar un acuerdo que concite mayoría en el partido, y aparece entonces en gloria y majestad Boris Johnson, esta especie de humorista, esta especie de intelectual, esta especie de político, esta especie de alcalde. Hoy día entonces va a ser el primer ministro, el hombre más poderoso en el sistema civil inglés, que le debe reportar entonces sus objetivos y sus tareas y sus responsabilidades a la reina Isabel II, que es quien conduce realmente el Reino Unido y quien es a quien todos le deben lealtad en aquella monarquía, porque es una monarquía parlamentaria lo que gobierna en el Reino Unido. No es un sistema presidencialista o de primer ministro, sino que es un primer ministro que le debe lealtad y le rinde explicaciones a la reina Isabel II. Lo mismo ocurre en España, de hecho, son monarquías parlamentarias. La primera tarea entonces de Boris Johnson va a ser, por supuesto, hacer el delivery del Brexit, y vamos a ver si de aquí a octubre, tiene muy poco tiempo, 2 meses, algo así como 60 días para poder hacer el delivery del Brexit, y si acaso el Reino Unido sale en tiempo y forma con un acuerdo oleado y sacramentado con la Unión Europea, o si acaso va a salir entre comillas a la mala, es decir, tensionando los mecanismos administrativos institucionales, lo que puede tener una crisis de proporciones no solo en Europa y el Reino Unido, sino también en todo el mundo, porque las consecuencias económicas y administrativas podrían ser un dominó que se despliegue por todo el continente europeo y en todo el planeta Tierra. Entonces, muy atentos, porque Boris Johnson tiene esta tarea de hacer el delivery del Brexit, tiene 60 días, y después de eso, una vez que el Brexit esté consumado por las buenas o por las malas, viene la segunda tarea de Boris Johnson, que es enfrentar en elecciones que se tiene que determinar la fecha, si acaso dentro de este año o del próximo, enfrentar en elecciones generales, populares, con voto popular, al líder del Partido Laborista, quien es Jeremy Corbyn, quien enfrentará, por supuesto, el liderazgo de Johnson y tratará de sacarlo del gobierno. Estas elecciones entonces tienen que celebrarse de aquí a fin de año, o bien durante el año 2020, en el primer semestre probablemente, y Johnson se va a enfrentar a Corbyn muy intensamente durante estos meses, porque son meses prácticamente de preparación de la campaña electoral. Y vamos a ver si logra emerger el partido UKIP, el United Kingdom Independence Party, que es el partido del Brexit, que tiene a Nigel Farage como líder. Y vamos a ver si ese partido del Brexit puede entonces llevar una candidatura nacional con Nigel Farage, que se enfrenta a Corbyn y a Johnson. Si Johnson, Farage entonces y Corbyn son los 3 principales líderes hoy día que van a competir. Faltaría, eso sí, determinar el cuarto candidato, que es el candidato de los Lib Dems, de los Liberal Democrats, que son bastante fuertes hoy día en proporción en votos locales, en votos autonómicos, por así decirlo, en Inglaterra. Faltaría entonces quién encabeza esa lista, que sería la cuarta lista en competir entonces por la primera magistratura civil de Inglaterra, el primer ministro. Consiguiendo mayoría parlamentaria se gobierna entonces en aquel país. Van a competir entonces muy probablemente los Tories con Johnson, los laboristas con Corbyn, los del Brexit con Farage y los Lib Dems con quien determinen ellos. El último candidato que tuvieron fuerte fue Nick Clegg, que terminó siendo parte del gobierno de Cameron antes del asunto del Brexit. Entonces hay que esperar qué ocurre con el Brexit y luego ver si acaso Boris Johnson llama a elecciones este año o el próximo. Va a depender mucho si acaso Johnson sale fortalecido de este Brexit, va a llamar inmediatamente elecciones, ¿cierto?, para ganar y tratar de arrasar. Si sale debilitado, va a tratar de hacer mucho tiempo entre el Brexit y las elecciones, cosa de recuperarse públicamente en la opinión pública interna, sobre todo en aquella parte que votó Brexit. Si acaso en Inglaterra estamos
en presencia de un giro copernicano en su política exterior. Si acaso el Reino Unido va a dar algo así como un salto adelante o un salto atrás quizá en materia productiva y política, está por verse. Lo que sí tenemos garantizado es el show que lo va a encabezar Boris Johnson, este historiador de Oxford, que también estudió en Eton College, que es un hombre muy muy formado, un escritor, un biógrafo de Churchill, que junto con ser una figura estrafalaria es hoy día el líder de una de las principales naciones del mundo, y que como primer ministro de Inglaterra va a tener la gran tarea de celebrar el Brexit y tratar de ganar por vía popular democrática el gobierno de uno de los países más poderosos de la Tierra. Nos devolvemos entonces de este periplo internacional que tuvimos en Argentina, en España y en Inglaterra para recordarles que estamos haciendo paulatinamente un especial de la independencia de Chile. Ya tenemos 2 capítulos en nuestro Spotify y en el Apple Podcast que los pueden encontrar. También en el YouTube está el capítulo general donde hablamos de 1810 hasta 1831, y ahora tenemos por supuesto disponible un segundo capítulo que es aquel sobre la Patria Vieja y los Carrera, toda la historia que ocurrió entre 1810 y 1814, comenzando con el Cabildo de Santiago el 18 de septiembre del 10 hasta el desastre de Rancagua y la reconquista del 2 de octubre de 1814. Toda la historia de José Miguel Carrera, toda la historia de la Patria Vieja ya la tenemos entonces registrada en la cuenta pública, en el Spotify, en el Apple Podcast y en el YouTube. Si te interesa la historia de Chile, nos quedan todavía 2 episodios más que tenemos que registrarlos, que son la Reconquista 1814-1818 y la Patria Nueva desde 1818 en adelante. Nos queda por contar la historia todavía de Manuel Rodríguez y por supuesto del gran personaje de la época, ¿no? De don Bernardo O'Higgins. Así que muy atento con lo que estamos haciendo con la independencia de Chile. Y por supuesto les quiero recordar que me pueden encontrar directamente pueden encontrarme en el WhatsApp más 5699-845-2726 más 5699-845-2726 y conversamos directamente. Puedes mandar tus mensajes en texto o en audio y ahí quedamos conectados a través del WhatsApp. También estamos en Instagram, Renato Garín Diputado, me puedes seguir en Instagram. También en el Facebook, Renato Garín González, diputado. Hay un fanpage que ustedes le dan un like y se quedan como parte de la comunidad. Somos 30.000 personas en el Facebook, donde somos los diputados con mayor cantidad de público. Muchas gracias a toda esa audiencia que tenemos en el Facebook. En el Twitter también tenemos hartos seguidores, 12.000 seguidores. Garín Diputado. No me gusta mucho el Twitter a mí, sí, pero me pueden seguir también ahí en el Twitter Garín Diputado. También estamos con este programa. Este programa está en Spotify. Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete aquí en la campanita, recomiéndalo a tus amigos. Este programa que hacemos que se llama La Cuenta Pública. Y por supuesto saludar a todas las radios que nos permiten llegar a cada una de las comunas de este distrito. En Curacaví se nos suma FM Music, la radio de Curacaví, que nos está acompañando, que nos está apañando en este proyecto de llevar la cuenta pública a todo Curacaví. También en Melipilla, provincia de Melipilla completa, San Pedro de Melipilla, Alhué, María Pinto, San Pedro de Melipilla completo. Estamos en todas las zonas rurales con Radio Ignacio Serrano, y también en la zona urbana estamos con Radio Creativa, así que está toda la provincia de Melipilla cubierta en Curacaví con FM Music, con Radio Serrano y con Radio Creativa. En la provincia de Talagante, también toda la provincia cubierta en Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, El Monte, la isla de Maipo con Radio Contacto. Y en la provincia del Maipo estamos en San Bernardo y Calera de Tango con la Radio Máxima, y en Buinipaini también en Calera de Tango con la Radio Amanda. Así que 6 radios repartidas por todo el distrito cubriendo 14 comunas. En la televisión también estamos en Telemel, tradicional canal de televisión de Melipilla. Y por supuesto, estoy disponible para ti a través de todas las redes sociales que tenemos, y también me puedes encontrar en el canal de la Cámara de Diputados, donde estoy, por supuesto, siempre interviniendo en los proyectos de ley. Soy tu diputado Renato Garín González. Esto fue La Cuenta Pública y seguimos atentos con todas las noticias.